y se habla menos de algo que Cristina Fernández de Kirchner viene planteando en cada una de sus presentaciones públicas y que tiene que ver con el programa, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que van a pretender transformar aquellos equipos que lleguen a la conducción del Poder Ejecutivo a partir del 10 de diciembre? Cristina viene planteando entonces fuertemente la necesidad de construir un programa e incluso interpela a la militancia diciendo no esperen que lo haga otro, háganlo ustedes, no le pidamos a otro cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer, planteó el 25 de mayo, y bueno, un poco recogiendo o pretendiendo recoger el guante que plantea Cristina. Desde Infosiberia hicimos un relevamiento, ¿no? ¿En qué fecha? Bueno, fue entre medio, ¿no? Fue a mediados de mayo, esto fue entre medio de la carta que ella publicó diciendo que no iba a ser candidata 2 días antes de la entrevista que dio en C5N y unos días antes de esta plaza del 25 de mayo, en donde llevó adelante un discurso desde la Plaza de Mayo y que también se volvió a referir a la construcción de un programa, y también incluso ella planteó algunos de los que consideraba que deben ser los ejes sobre los que habría que trabajar. Entre esas dos fechas, desde Infosiberia convocamos a los lectores y a las lectoras para que nos contaran qué consideraban que tenía que contener ese programa de gobierno para poder enamorar, también parafraseando a Cristina que decía hay que construir un programa que enamore. Respondieron, se tomaron el trabajo de sentarse en la computadora, escribir algo, unas 746 personas de todo el país, distribuidas en todas las provincias argentinas. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros? Bueno, juntamos ordenamos todo ese material y lo acercamos a personas que de algún modo tuvieran algún know-how como para poder procesar esa información, que era un informe de casi 200 páginas. Una persona que accedió al informe es Josefina Bolis. Josefina Bolis es investigadora, es doctora en comunicación, integrante de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Bueno, ejerce también el periodismo en el cohete a la luna, en la M530, y escribió un artículo muy interesante que salió publicado ayer analizando justamente este relevamiento hecho por Infosiberia. Josefina Bolis está en comunicación telefónica con nosotros, así que la idea es conversar un poquito acerca de las conclusiones a las que ella llega después de haber analizado estas 746 propuestas de campaña, propuestas que hacen ciudadanos y ciudadanas de todo el país. ¿Qué tal, Josefina? ¿Cómo estás? Juan Martín Ramos Padilla te saluda, me acompaña Lucía Nogara. Hola, muy buenos días, Juan Martín, Lucía, muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a vos. Por supuesto hemos leído el informe que publicaste, que para quienes nos están escuchando y no lo han podido leerlo, pueden ingresar a la página del Cohete a la Luna y ahí está publicado este análisis que haces, en el cual, bueno, de algún modo, una de las primeras conclusiones o más gruesas a las que llegás es que el punto en el cual hay una mayor cantidad de coincidencias por parte de los, vamos a llamar, lectores activos de Infosiberia, es decir, aquellos que no solamente lo leen, sino que también interactúan con el medio de comunicación, es la reforma judicial. En segundo lugar aparece el Fondo Monetario Internacional, en tercer lugar los medios de comunicación y en cuarto lugar la soberanía en materia de recursos estratégicos. Bueno, no sé si querés contarnos un poco, Josefina, ya profundizando un poquito más, qué conclusiones a priori podés decir que fuiste sacando al momento de tomar en tus manos este informe. Sí, efectivamente, como decís, esos son los temas que más repeticiones condensan. Pero antes de meternos en las conclusiones provisorias que se pueden hacer de este análisis, yo quería celebrar y felicitar a todo el equipo de Infosiberia por haberse comprometido con este asunto
y hecho un primer relevamiento que yo creo que cumple dos condiciones fundamentales en función de lo que está pidiendo Cristina. En principio, que este programa, que la construcción de este programa sea participativo, que responda a las demandas de la ciudadanía, y no solamente porque es necesario para el proyecto político del campo nacional y popular, para el peronismo, sino porque es imprescindible para el sistema democrático en su conjunto, que esto lo planteó así Cristina. No hay que focalizar en una sola persona no puede, sino que es una tarea militante, y que la toma de decisiones tiene que estar en manos, sobre todo en un proyecto popular, del conjunto de las bases también movilizadas, ¿no? No un líder, no una lideresa, no un candidato, una candidata, sino buscar puntos de acuerdo y de consenso en torno a un programa de gobierno. Eso es también el contexto, digamos, que es imprescindible para entender por qué surgen estas principales condensaciones semánticas, podríamos decir, en torno a algunos proyectos, algunas reformas, a la democratización de algunas áreas de nuestro sistema político que son prioritarias como ejes programáticos para la ciudadanía. Y en este contexto también están claramente las enunciaciones de la conducción y la agenda que va construyendo Cristina, que en sus últimas apariciones públicas, tuvo como unas clases de formación política también, ¿no? Habló mucho de economía, habló mucho de los recursos naturales, habló mucho de este contraprograma, ¿no? Empezó a aparecer esta figura del antiprograma, el programa que no queremos para un proyecto nacional y popular, que es el programa del FMI, ¿no? Claro. Ella repitió en varias oportunidades el programa del FMI, disparó la inflación, está generando la crisis, no nos permite definir políticas soberanamente porque condiciona las decisiones que estamos tomando respecto a, por ejemplo, servicios públicos, por ejemplo, energía. Bueno, eso también está muy presente en las respuestas en qué medidas de gobierno son prioritarias, ¿no? Primero, es necesario trabajar estos grandes obstaculizadores de un programa democrático y un programa nacional y popular, que son el FMI y que es claramente la Corte Suprema que suspende elecciones para perjudicar al peronismo, la Corte Suprema que prohíbe una candidatura. Y yo creo que por esa también amalgama entre la agenda pública que está planteando Cristina y las bases, ¿no? Que es importante decirlo, ¿no? Que hay una articulación entre el programa de la conducción y el programa de las bases. Y hay que escapar, digamos, de esta discusión en torno si es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y tratar de particularizar en cuáles son estas articulaciones, cuáles son estas demandas que efectivamente interpelan la movilización ciudadana. Ahí te interrumpo un poquito porque eso a mí me pareció interesantísimo, ¿no? Vos sabés que a mí me llamó mucho la atención cuando empezamos a leer las respuestas que iban llegando, ver que un par de días después, cuando Cristina habla en la Plaza de Mayo, había una correspondencia muy fuerte entre lo que decía ella y lo que dicen estos potenciales electores, ¿no? Y entonces uno se pregunta, bueno, entra en esta discusión sobre qué fue primero el huevo o la gallina, es decir, plantean algo que está vinculado a algo que había escuchado, que había mencionado antes Cristina, o Cristina viene planteando esto porque también hay un reclamo popular en avanzar en cierta línea. Y bueno, me parece que es un diálogo permanente, que es un poco de cada cosa, ¿no? Que no se podría determinar dónde nace, o como decís vos, si es de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, sino que es un diálogo permanente. Es que efectivamente en los proyectos populares que se construyen a través de un pueblo movilizado, ¿no? De la construcción de un pueblo que defiende ciertas banderas, que busca conquistar derechos, no hay un primero y un segundo entre la participación y la representación, ¿no? Justamente ahí es la sinergia interesante que se produce entre los liderazgos y las bases en los movimientos populares como el peronismo, que hay una participación importante de la ciudadanía, que eso se ve en las movilizaciones, la Corte está siendo cuestionada en la calle también, y una agenda pública que resulta representativa, una agenda que está
claramente surcada por el discurso de Cristina en el último mes, en los últimos meses, en donde esa demanda es visibilizada, canalizada y multiplicada, pero que contiene un proyecto político que claramente tiene bases movilizadas, ¿no? Y me parece que eso es lo interesante de haber hecho un primer estudio de recepción, ¿no? De que si esto que dice Cristina, que está planteando Cristina, interpela. Y ahí hay un primer prejuicio, ¿no? que creo que circula bastante en ensayos políticos, en los análisis políticos últimamente, que es que los temas de la justicia no interpelan a la ciudadanía, ¿no? Que no le importa, que es bueno, algo muy del sistema político y que la ciudadanía no se ve modificada, no se ve impactada en su día a día con la falta de democratización de la justicia. Y esto claramente el sondeo demuestra que no es así. El sondeo realizado por Infaciberia, el 50%, más del 50%, o sea, 1 de cada 2 contestó que es urgente una reforma judicial, contestó que es necesario que los jueces no tengan tantos privilegios, que no tengan perpetuidad en el cargo, que se investigue su vinculación con el macrismo, con el establishment, también que es necesario que haya concurso público, equilibrio federal, de género, en la Corte Suprema, que es necesario que haya una elección popular directa y periódica de sus miembros, ¿no? Bueno, distintas propuestas, la verdad es que lo que uno puede decir a primera vista es que no hay un mecanismo unánime, ¿no? No es que todos dicen, bueno, tantos miembros, hay que someterlo al voto, bueno, no hay un solo mecanismo, no se impone una salida, pero todos dicen que la democratización, que es la principal acción, ¿no? Cuando se habla de qué hacer, es democratizar la justicia, y eso está totalmente extendido en el programa que, podríamos decir, proponen las bases. O sea, podríamos decir que en este punto concreto hay una clara comunión respecto al diagnóstico y después ya diferencias específicas respecto a cuál es la solución del problema que se pretende resolver. Sí, yo creo que tampoco en la agenda pública hay una sola solución, ¿no? Que se están tramitando distintas alternativas y eso hace de la dispersión. Muchos decían, bueno, profundizar el juicio político, o sea, el juicio político también es uno de los mecanismos. Otros decían, bueno, que los miembros del Consejo de la Magistratura, de ahí salgan los miembros de la Corte Suprema. Creo que no hay una sola salida, justamente por la cantidad de variables que se manejan desde el poder político también. Lo cual, por ejemplo, como antípoda, no sucede cuando hablan de los medios de comunicación. Que los medios de comunicación es la tercera demanda que más aparece, ¿no? Está primero la reforma judicial, en segundo lugar, resolver la situación con el FMI, que también ahí hay distintas alternativas, ¿no? Algunos plantean desconocimiento total de las deudas por ser ilegítima, por ser ilegal, por ser política. Otros ya hablan de renegociación del acuerdo para poner condiciones que sean más favorables, que se asocie el pago de la deuda con variables como el saldo exportable, el crecimiento del PBI. Otros hablan de llevar esta denuncia a cortes internacionales, a investigar a quienes tomaron la deuda, a investigar a quienes fugaron moneda extranjera. Y en cuanto a los medios, en cambio, que es la tercera aparición predominante, aparece ley de medios, ¿no? Unívocamente ley de medios. Restablecimiento de la ley de medios, derogación del decreto de Macri que está frenando la ley de medios. Bueno, otros mecanismos como, por ejemplo, no dar pauta oficial a los medios hegemónicos que no acaten la desinversión necesaria, digamos, para no ser monopólicos. Hay otros que tienen que ver con sancionar mensajes de odio, pero ley de medios, así como constructo, está instalado en la ciudadanía, que lo que se necesita es restablecer esa ley tan vapuleada, tan frenada por cautelares y por distintos mecanismos del poder concentrado.
Y Josefina, una de las cosas que vos planteás también en esta nota del cohete es qué pasa cuando se habla de insatisfacción democrática, ¿no? Porque mucha gente plantea que hay un malestar en la época, que hay una desconfianza en este sistema, pero también vos pones como contrapunto que muchas de las personas que participaron de este sondeo lo que dicen es, hablan de leyes, hablan de construir un orden más democrático. ¿Qué lectura haces de eso ante estos discursos, ¿no?, que dicen que la gente está descontenta con la democracia? Bueno, ahí hay algo interesante que es que en las propias palabras de Cristina, ella dice constantemente que lo que se trata es de definir quién conduce la política de un país, si lo hace el mercado o si lo hace el Estado, ¿no? Ella le da un rol protagónico al Estado para construir las decisiones políticas de un país, y esto se refleja en las respuestas de este sondeo, porque aparece un pedido por más Estado constantemente, ¿no? Una apelación a la soberanía, a seguir extendiendo la soberanía territorial, fluvial, marítima, alimentaria, comercial, energética. Bueno, una apelación a fortalecer esos mecanismos de decisión con autonomía. Aparece una gran demanda por nacionalizar, ¿no? Sobre todo cuando se habla de los recursos naturales, cuando se habla de las vías navegables, de la hidrovía, de los puertos, del río Paraná, del canal Magdalena. Bueno, nacionalizar como forma también de tener mayor administración, poder defender mejor nuestros recursos, poder manejarlos con más potestades, poder recuperar algunas cosas que se privatizaron, que se provincializaron y que se perdió el control. Ahí es interesante cómo la palabra control aparece 171 oportunidades, es una de las palabras que más aparecen, ¿no? Se reclama mayor control del Estado para que, bueno, 2 o 3 vivos, como dice Cristina, 2 o 3 vivos no se lleven todo el crecimiento. Y ahí, justamente como decía Lucía, está la cuestión de la ley. Más leyes, ¿no? Se piden más leyes. Y esto a ver, se viene diciendo que hay una desconfianza con respecto al sistema democrático, como si la democracia no pudiese resolver los problemas, como que al tener instituciones que están debilitadas, que están desgastadas, no alcanzan, que, bueno, al tener también una corte que te frena todas las leyes que son tan debatidas y con tanto esfuerzo trabajadas en el Congreso y después se frenan, las políticas públicas también se frenan por cautelares de la Corte. Bueno, también hay una especie de desencanto respecto a la posibilidad de redistribuir la riqueza con los condicionamientos del FMI, ¿no? Como, bueno, pero todo esto no se puede hacer porque también está el FMI. Y eso lleva a una desconfianza del sistema democrático, que por supuesto no es una particularidad nacional, sino que es algo que viene sucediendo en toda América Latina, en todo el mundo. Digo, vemos en España también que está pasando algo similar. Y sin embargo, cuando se dice qué hacer para estar mejor, digamos, qué medidas son las prioritarias, se habla de leyes. Y uno podría decir que, por ejemplo, los libertarios están planteando reformas financieras, ¿no? Reformas económicas, no más leyes. No hay una enunciación de todo el arco político en torno a construir más leyes democráticas, democratizar, ¿no? Redistribuir en ese sentido, sino que algunos sectores de la oposición están planteando que lo que hace falta es una distinta valorización financiera, ¿no? Entonces, es interesante que por lo menos el campo nacional y popular siga considerando que vale la pena luchar por más leyes, que vale la pena conquistar derechos. Eso es, me parece, una punta para empezar a pensar de que la insatisfacción democrática no es tal, ¿no? Que todavía la democracia es una apuesta que vale la pena profundizar. Josefina, cuando ibas leyendo el informe, ¿no? Vos hace un rato hablabas de los prejuicios que uno puede llegar a tener y planteabas, y a mí me pasó concretamente esto, recuerdo haber tenido una conversación con un amigo que me decía, lo que pasa con la Corte y lo que pasa en el Poder Judicial solamente les interesa a ustedes, a un pequeño nicho, y uno después se encuentra con que no, con que desde todos los puntos del país de repente aparece el tema. ¿Hubo presencias de temas o ausencias de temas que te sorprendieran?
Bueno, sí, es cierto que no hubo tantas demandas en torno a derechos que se podrían decir individuales, o digo, por ejemplo, pensando en temas de género, a lo que tiene que ver con más equidad a nivel más cultural. Bueno, eso no apareció, sino más, me parece que hay una visión más macro, ¿no? Más macroeconómica, que tiene que ver más con las instituciones, el funcionamiento institucional o nuestros recursos, pero que tienen que ver por ahí con situación, sobre todo la situación económica. Yo creo que lo que se busca es, a través de, o denunciar a los obstaculizadores, como lo llamo, la Corte, el FMI, los medios de comunicación, denunciar a aquellos que también los medios, digo, porque implantan odio, porque desinforman, porque construyen una versión falsificada de cuáles son las alternativas reales para abordar los problemas, aparecen como más bien una necesidad de estas grandes transformaciones institucionales por un lado, y por otro lado soluciones que tienen que ver con la urgencia, que es la cuestión económica, porque aparece también mucho el tema de los precios, de los alimentos, de regular de otra forma los hidrocarburos. Aparece mucho la cuestión económica como una prioridad hoy. Obviamente también aparece la cuestión de la inflación, ¿no? Me parece que es una preocupación que quizá, digo esto ya en el plano de las conjeturas, como las libertades individuales no, digo, son más respetadas, ¿no? O ha habido recientemente, pienso en el aborto, pero ha habido conquistas en torno a materia de derechos, como por ejemplo de decisiones individuales como el aborto, por ahí no aparece tan amenazado. Aparece amenazado ahora que hay discursos como el de los libertarios que dicen vamos a ir para atrás con todo esto, que quizás todavía no se le da tanta credibilidad como para que aparezca como una demanda, ¿no? Sí, se me ocurre tal vez apoyando un poco la hipótesis que planteás, es que dentro de ese sector social está la sensación de que el Frente de Todos y el Campo Nacional y Popular ya recogió el guante en su momento y ya viene llevando adelante políticas activas en la materia, ¿no? Y acá se pueden señalar, me parece, dos hitos muy importantes que tienen que ver, uno con la legalización del aborto y otro la creación de un ministerio que antes no existía. Es decir, ya el solo hecho de que se haya puesto en funcionamiento un ministerio de las mujeres y diversidades que antes no existía, le hace pensar a uno, totalmente, bueno, esto ya en definitiva ya está en movimiento, ¿no? Sí. Sí, hay una satisfacción, eso es clave, digo, desde Laclau, lo puedo decir que Ernesto Laclau es como uno de los grandes referentes para pensar los movimientos populares, que cuando hay una demanda satisfecha, bueno, esa demanda se anula y se incorpora a un orden democrático en ampliación. Claro. Cuando hay una demanda insatisfecha, bueno, pasa esto, se articula en un proyecto popular que busca cuestionar el poder, ¿no? Yo creo que acá está muy claro que el poder es el FMI, el poder es la justicia, el poder son los medios de comunicación, y hay toda una agenda construida desde un contrapoder, ¿no? Claro, clarísimo. A mí me da la sensación, Josefina, lo hablábamos con Lucía al principio del programa, de que a 6 meses de las elecciones estamos en un punto en el cual pareciera ser que se va amalgamando y se va conformando un discurso social a partir del cual si viniese qué sé yo, supongamos que el avión que viene de China con Massa y Máximo, aparecen algunos chinos que no tienen la menor idea de lo que está pasando en la Argentina y se ponen a preguntarle al azar a distintas personas, bueno, ¿qué propone el Frente de Todos? Y más o menos se podrían dar respuestas que tendrían cierta lógica entre sí. Ahora, y en ese sentido da la sensación de que efectivamente esto que viene reclamando Cristina del programa Que Enamore va tomando forma, ¿no? Lo que yo quería preguntarte, ¿consideras que enfrente, ¿no? en la vereda amarilla,
¿hay algún tipo de programa en el mundo de las ideas? Es decir, si uno pretendiera hacer un ejercicio de similares características, ¿se encontraría como con que hay algún tipo de diálogo entre aquello que plantea la dirigencia y lo que pretenda esa base electoral que tienen? Bueno, yo creo que sí. Claramente ellos, toda la crisis, la construyen como un contragobierno, ¿no? Porque no están ahora en el ejercicio del poder y bueno, la memoria a veces funciona muy a corto plazo, pero sí es más fácil desde un lugar de oposición plantear las críticas y más todavía desde un lugar de lo nuevo, como el caso de Javier Milei, lo totalmente distinto. Pero también me parece que es importante desandar, pedir mayor especificidad en estas grandes banderas que tienen, porque no hay que quedarse del lado popular, digamos, solo pidiendo un programa y que, por ejemplo, Milei diga dolarización, porque parece que está dando la respuesta, ¿no? Como que sí, nosotros decimos, hay que cambiar, hay que hacer algo con la economía bimonetaria, es un problema. El peronismo lo reconoce, la economía bimonetaria es un problema. Y sin embargo, ¿cuál es la respuesta del movimiento nacional y popular a esa economía bimonetaria? ¿No? Claro. Es fortalecer el vínculo con China, es ir incorporando los yuanes. Digo, tiene que haber una respuesta que no sea a 2 meses de las elecciones solamente un diagnóstico del problema. Porque por más que después podemos decir que la dolarización, que es la propuesta de Milei, no se sostiene en la nada, digamos que no tiene, que es solamente eso, es una consigna de shock que va a generar más problemas. Bueno, hay ahí algo que puede interpelar, porque parece que sería una solución, ¿no? Entonces me parece que sí hay un programa del otro lado que se está construyendo. Incluso Milei lanzó un programa con puntos, me parece que hay una cuestión proyectiva y que por eso yo la nota sobre el relevamiento de Infosiberia lo llamé La base está, porque creo que la base del programa está, que llegado a cierto punto tenemos una escuela de formación política recientemente lanzada, tenemos conducción política, seguramente próximamente habrá candidatos, entonces el programa hay que pensar a decirlo con nombre y apellido, vamos por acá, por acá, por acá, más que solicitarlo, ¿no? Clarísimo. Josefina Bolis, bueno, interesantísima la verdad la conversación.